¿A qué edad comienza uno a envejecer? A los 25 años. A los 25. Quien opera bien te va a dejar más natural, pero más rejuvenecido. Entran a tu consultorio casi como cubriéndose. No se trata de verte hoy día bien y mal mañana. Michael Jackson se seguía viendo negro. El ácido hialurónico, la rinomodelación puede llegar hasta la ceguera. Los hombres están en el closet operándose igual, pero no lo dicen. Antes el hombre no te aceptaba una cicatriz. ¿Cuándo dices no a una persona que viene y dice quiero tal cosa y tú le dices mira, no? Estás para darle belleza a esa cara, no para deformarla. Todos quieren cuerpo de Kardashian, estéticamente deformes. La columna sufre, no solo caminando y cargando todo ese peso, sino a la hora que te echas. Alejandra Guzmán. Tenía una infección severísima con necrosis de tejidos. Laura Bozzo. Sin comentarios. Porque no solamente es me opero y me olvido porque ahora voy a ser eternamente joven. Me hago la lipoaspiración y puedo comer todo lo que quiera. O sea que en tu trabajo el cliente no tiene la razón. Podrá tener la razón en algunas cosas, pero no en todas. No, pues tiene que obedecer. Hola, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para que nuestra imagen coincida con esa imagen que producen los filtros? Hoy vamos a hablar de cirugía plástica y de la mirada del otro. Para eso tenemos a una gran cirujana plástica. Con nosotros, la doctora Milica Jovic. Milica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Gracias por la presentación y gracias por la invitación para participar en este podcast. Gracias a ti por haber aceptado venir. Es un tema espinoso porque mucha gente no quiere a veces aceptar que está dispuesta a hacerse una cirugía o cuando se la hace lo oculta. Creo que todavía en el Perú se oculta la cirugía. Siempre quieren hacer creer a la gente que por arte y magia o por las cremas es que rejuvenecen, mejoran el aspecto físico, no todo solamente de la cara, sino también del cuerpo. Hay cosas que pueden mejorar la tonicidad de la piel, pero el músculo cuando se cae, se cae. Sí, en eso es cierto. Tenemos muchos casos en los que dicen, me hice un tratamiento con bioestimulantes y tú sabes perfectamente que eso no es un bioestimulante, eso es una cirugía de cara, un lifting facial. ¿Qué cosa estudia un cirujano plástico? Qué buena tu pregunta. Mira, primero entras como médico a estudiar medicina, a una de las facultades, te demora entre 7 a 8 años. Después tienes que hacer el serums y después y viene la residencia, que es en concursar a través de las universidades para hacer una especialización en cirugía plástica que en el Perú demora 3 años. En términos medios, un cirujano plástico hasta que termine y se forma demoras entre 10 a 12 años, así que es una carrera bastante larga. Y de ahí viene muchas veces que tienes que hacer cursos de entrenamiento en el extranjero y por lo tanto 1 o 2 años más. Claro, pero no todos los cirujanos plásticos hacen todo, ¿no? Hay unos que se especializan en pelo, otros que se especializan en jalar la cara, en procedimientos distintos. Una vez que tú terminas la especialidad de cirugía plástica, que es cirugía plástica reconstructiva y estética, ese es todo el nombre, tú ya puedes escoger especializarte en algo de las ramas de la cirugía plástica, ya sea reconstructiva, si quieres hacer quemados, si quieres hacer microcirugía, cirugía de mano, si quieres hacer congénitas o dedicarte a hacer la parte de cirugía estética. Pero todo eso engloba la cirugía plástica y todo eso lo estudias en tu entrenamiento, estos años de estudio. ¿Cuál es la diferencia entre básicamente las dos grandes especialidades que más les suenan a la gente, ¿no? La cirugía plástica y la de reconstrucción. No hay cirugía plástica si no hay cirugía reconstructiva. Es parte de la cirugía plástica. Como parte de la cirugía plástica es la cirugía estética. Cuando tú entras a hacer la especialidad, te estás obligado a hacer lo que yo te dije anteriormente, cirugía reconstructiva, quemados, microcirugía, malformaciones congénitas y cirugía estética. Es parte de todo tu estudio. Digamos de la corrección de una condición que podría venir de nacimiento o que podría ser consecuencia de un accidente, por ejemplo. Eso es parte de la cirugía plástica reconstructiva, pero tienes que siempre ponerle nombre y apellido. Cirugía plástica reconstructiva, cirugía plástica estética, ¿me entiendes? Lo que manda es cirugía plástica. A veces te dice, yo soy cirujano reconstructivo. Eres cirujano, si has hecho cirugía plástica, eres cirujano reconstructivo. Hoy día vamos a centrarnos entonces en la cirugía plástica estética. Perfecto. Y cuando hablemos de cirugía plástica nos vamos a referir solo a la estética. Hoy no vamos a hablar de cirugía reconstructiva.
dejamos de De lado. Pero acuerdo. vamos a tener una reunión para hablar solamente de reconstructiva, que es una parte muy importante de nuestra especialidad y que tienen que tener conocimiento que abarca. Perfecto. Entonces otro día nos volvemos a juntar y hablamos de De reconstructiva. ¿Qué te reconstructiva, parece? me parece perfecto. Genial. Entonces, en los tipos de intervención de la cirugía plástica estética, hay dos tipos de intervención básicamente, ¿no? La invasiva y la no invasiva. ¿Cómo es eso? Cirugía estética invasiva es aquella que lleva corte, que tienes que usar de todas maneras un bisturí para cortar. ¿Me entiendes? Es como haces un listifacial, una lipoabdominoplastía, una liposucción. Y la no invasiva es aquella que vas a usar, que se llama agujas y cánulas muy finitas para poner algún producto, hacer alguna bioestimulación de piel, todo eso. Cuando hablamos de cirugía plástica funcional, estaríamos hablando entonces de reconstructiva. No solamente de funcional, es reconstructiva. Por ejemplo, con el proceso de envejecimiento presentas un exceso, una caída de la piel de párpados. Entonces los oftalmólogos muchas veces nos los mandan a operarles. ¿Por qué? Porque van perdiendo la visión lateral o el exceso de piel que tiene el párpado superior les cansa y la abertura palpebral se disminuye mucho. Entonces esa es una cirugía, si tú quieres llamarla estética, pero función. Vas a recuperar mejor la función. Por ejemplo, una rinoplastía que tiene desviado el tabique. Tienes que enderezar el tabique para que esa persona recupere la función de respirar y también puede ir unida a una parte estética. Entonces lo que es funcional es darle, como dice, ¿no? Darle función a esa parte del órgano que se ha perdido. Tenemos entonces básicamente dos tipos de cirugías plásticas estéticas. La invasiva, procedimientos invasivos y procedimientos no invasivos. ¿Podemos comenzar a dar algunos ejemplos, por ejemplo? Como te digo, la invasiva, tenemos la listifacial, la blefaroplastía, la rinoplastía, la abdominoplastía, la liposucción. Ese es un tema importante. La liposucción, entras por una incisión muy pequeña, de 1 centímetro, por ejemplo, en la parte abdominal que tú quieres remodelar todo el contorno corporal. Son incisiones pequeñas, pero el trauma que tú realizas es inmenso, porque con la cánula estás, que se llama, haciendo túneles en todo el abdomen. Entonces, se quiere hacer pasar como que fuera un procedimiento muy pocamente invasivo, pero realmente no es así. Eso siempre que se tiene que tener en cuenta. Y los casos, por ejemplo, de no invasivos, tenemos botox, ácido hialurónico, los bioestimulantes, los bioregeneradores, láser, todos esos son no invasivos. Cuando sacas la propia grasa y la trasladas a otra parte del cuerpo, ¿eso sería un procedimiento no invasivo o sería un procedimiento invasivo? Es un procedimiento invasivo porque sacas grasa de una zona y estás poniendo en otra zona, pero sí, yo lo consideraría como un procedimiento invasivo porque hay pequeños cortes y es muchísimo más, un trauma más grande que una colocación de ácido hialurónico. Comencemos por arriba. ¿Qué cosas son los hilos rusos? Mira, en 1996 el doctor Suleimanidze, crea que es ruso, por ahí viene el nombre de hilos rusos, que era un tipo de sutura barbada que colocaba en la cara y que mediante tracción mejoraba, hacía como un lifting facial, que tiene sus indicaciones, que no es para todos los pacientes especialmente, y de ahí han ido evolucionando los hilos hasta tener ahora que tenemos los hilos de PDO, que son con conos, o los hilos lisos, que solamente el hecho de introducir el hilo produce una fibrosis y eso va a ser una retracción de los tejidos. Pero como te digo, todo es muy limitado y el tiempo es corto. Mientras que con un procedimiento invasivo, vamos a hablar de cara, con un procedimiento invasivo de una ridectomía, de un paciente que necesita una ridectomía, un rejuvenecimiento facial, vas a tener un resultado más largo que cuando colocas hilos, simplemente vas a tener una tracción limitada. No tienes una gran tracción con los hilos, porque no estás sacando piel, no estás levantando la musculatura, que es la que se cae con el envejecimiento, porque cuando tú tienes un proceso de envejecimiento, no solamente hay pérdida de la elasticidad de la piel, también tienes una caída de la musculatura, de la grasa que tiene, de los compartimentos grasos que tú tienes en la cara, eso también va cayendo. Entonces, la mejor forma de reposicionar todos estos tejidos es con una cirugía facial. He visto algunos videos, algunas fotos de una persona que tiene los hilos por acá salidos y se los jala. Una persona conocida incluso. ¿Esos son los hilos rusos o ese es otro procedimiento? No, a todos los hilos ahora le dicen hilos rusos, pero son procedimientos, son los hilos que como tú dices, que tienen como unas espículas,
que el hilo entra, ¿qué te digo? Como las espículas todas pegadas, y cuando tú jalas se abre, y eso es lo que hace como una tracción de los tejidos. A veces tienen unos pequeños conos para tener una mayor tracción de los tejidos, pero como comprenderás, está jalando en un plano subdérmico profundo, pero no estás jalando el músculo, no estás haciendo una tracción de las partes profundas. Entonces el resultado es bueno en pacientes relativamente jóvenes. Cada tratamiento tiene sus indicaciones específicas y claras para lo que es. No todo sirve para todos. Entonces lo mejor en ese caso sería un lifting. El lifting es lo que se llama el corte y todo, pero en que el paciente lo necesite, pacientes de más de 45, 50 años, y tú ves que realmente esa paciente tiene una tosis de la piel, de los tejidos de la cara, lo indicado para que pueda recuperar esa juventud que busca es un lifting. Actualmente han satanizado en cierta manera los lifting porque piensan que un lifting te va a deformar la cara. Dice, yo no me opero porque no quiero quedar con la cara toda estirada. No, quien opera bien te va a dejar más natural, pero más rejuvenecido. Los rellenos, ¿qué cosas son los rellenos? Es el ácido hialurónico, la grasa también se usa como relleno. El ácido hialurónico se usa para mejorar todas estas líneas de expresión de la cara, el surco nasogeniano, las líneas de marioneta, el código de barras, tenemos toda una cantidad de nombres que médicamente utilizamos. Y también te sirve para levantar algunos tejidos de la cara cuando tú los pones en planos muy profundos, entonces como para remodelar un poco más la cara. Pero como te digo, todo tiene sus limitaciones. Eso lo puedo poner para mejorar de repente el aspecto de la cara transitoriamente. ¿Y qué cosa es el metacrilato? Eso está prohibido ya de ponerse. Hace muchísimos años el metacrilato se ha prohibido en Perú y en muchos países porque no es para uso estético. Sin embargo, ha habido algunos casos de gente que se puso metacrilato en el cuerpo y ha tenido algunos problemas, ¿no? Luego conversaremos de eso. La gente a veces confunde la palabra Botox con el hecho de ponerse colágeno en los labios, ¿no? Porque como suena Botox a que te inflas la boca. El Botox se empieza a usar en uso oftalmológico por los años 80 y recién al comienzo del año 2000 es que se ha aprobado el Botox para uso médico estético, pero no como Botox, como toxina botulínica, pero como la primera toxina botulínica que se redescubre recibe el nombre de Botox. Actualmente hemos popularizado el nombre de Botox para todas las toxinas botulínicas y en el mercado tenemos muchas toxinas botulínicas y muy buenas. Pero no se le dice Botox, ¿ya? No se le dice, tienes que llamarle por su nombre. No vamos a hablar de marcas, pero tenemos muchas marcas de toxinas botulínicas. Botox es una marca de toxina botulínica. Perfecto. ¿Y el colágeno que se rellenan los labios? Eso es otra cosa. Colágeno prácticamente ya no se usa hace muchos años. Lo que haces es con ácido hialurónico. Lo que haces es la rinomodelación, el mejorar los labios, relleno de labios. También para, por ejemplo, cuando tienes las depresiones en las caras laterales, en las partes laterales de la mejilla, también utilizas ácido hialurónico para mejorar todos esos contornos. Todo tiene sus indicaciones según la edad del paciente, el momento que tienes y cómo está ese envejecimiento. No todos envejecemos igual, no todos los pacientes que tienen 50 años tienen los mismos signos de envejecimiento. Entonces, por eso hay que hacer una consulta médica precisa para determinar qué es lo que necesita ese paciente. Muchas veces te llega a la consulta un paciente de 60 años que quiere hacerse un lifting facial y tú lo ves que está bastante bien, perfectamente. Por la edad no le vas a decir, sí, te operamos. Y hay pacientes que vienen de 45 años que tú dices, para que tú quedes perfectamente bien, un lifting facial, ¿me entiendes? La toxina botulínica, para hablar con propiedad, porque acá nos estamos educando, pues, hay que hablar con propiedad. Claro la que toxina sí. botulínica lo que hace es paralizar el músculo, ¿no es así? Exacto, así es. Paraliza el músculo, nada más. Paraliza el músculo y entonces en esa medida las contracciones... El músculo deja de contraerse. La toxina botulínica se coloca hay una placa neuromotora que se dice, la toxina botulínica impide que el nervio toque esa placa y que el músculo se contraiga. Y por lo tanto ya la piel no se está arrugando de manera involuntaria, por ejemplo el ceño, ¿no? Por eso, ya no se arruga, pero eso tiene un tiempo, de 4 a 6 meses. Más de eso no hay. Y también se puso de moda hace un tiempo
sacarse las bolas de Bichat, que son unas bolas de grasa que están acá en el... Eso empezó por el año más o menos 95, eso ya de tener sus años, tenemos historia. De por el año 95, entonces se puso muy de moda sacar las bolas de Bichat y a través del tiempo pudimos comprobar nosotros de que al comienzo realmente era un resultado bastante aceptable y muy bonito, pero vimos que a medida que pasaba el tiempo sufrían un envejecimiento precoz, era como un soporte que tú tenías. Entonces hay que saber decir no al paciente porque nuestro proceso vamos hacia un envejecimiento. Entonces no se trata de verte hoy día bien y mal mañana. Siempre como cirujanos plásticos tenemos que ver el futuro de esa paciente, cómo es que va a envejecer y cuál es lo que le conviene que nosotros le hagamos. Bolas de Bichat se saca, pero hay que con limitaciones y teniendo los criterios exactos cuándo se debe hacer. Claro, no todos los procedimientos son para todo el mundo. No. Ni todos podemos hacernos de todo. Es cierto. No podemos. Tendrías una dismorfofobia ya si tú quieres hacerte todo de todo. Y ya de eso vamos a hablar después de estas adicciones a hacerse cosas. ¿Cuál es el riesgo de cada una de estas intervenciones? Porque me imagino que habrá riesgos, ¿no? Mira, por ejemplo, del ácido hialurónico, que he escuchado algunas cosas. el ácido hialurónico, las principales complicaciones son que tú puedas ocluir un vaso, porque tú lo pones a ciegas. Para lo cual, lógico, tienes que tener un buen conocimiento de la anatomía, por dónde pasan los vasos, que es lo más importante, las venas, las arterias, para saber en dónde lo pones. Pero también sabemos que la anatomía no es exacta, siempre hay variaciones. Entonces, porque nadie quiere producirlo, coges un vaso, puedes producir oclusión y una necrosis de la zona que irriga ese vaso. Entonces vas a tener necrosis de tejidos de nariz muchas veces. Una de las principales complicaciones que tenemos es, por ejemplo, la rinomodelación. La rinomodelación puede llegar hasta la ceguera, porque involuntariamente puedes coger una arteria y ese ácido hialurónico que ha entrado a la arteria puede irse hasta la arteria central de la retina y producirte ceguera, que es irreversible. Entonces siempre hay que tener cuidado cómo lo pones, dónde lo pones y con quién te lo pones. Ese es importante. El otro tema que nos puede producir ceguera también cuando lo pones en ceño y aquí en las ojeras. Entonces hay que seguir el protocolo de cómo ponerlo, ¿no? Aspirar antes de ponerlo, usar cánulas, no tratar mucho de usar agujas, pero sí es importante. Entonces, con el ácido hialurónico, las principales complicaciones que hemos visto son necrosis de tejidos, que hay cómo prevenirla, o cómo no prevenirla, sino cómo tratarla, sí. El antídoto es la hialuronidasa, que inmediatamente tú la pones y va a destruir ese ácido hialurónico en función que llegue donde lo has puesto, ¿no? Porque a veces no llega. Pero tiene que ser automático, rápidamente. Inmediatamente. Pero, por ejemplo, en algo que hasta ahora no logramos que poder recuperar es la visión. En los tejidos de la cara, por ejemplo, que hemos tenido, hemos tenido no por lo que haya tenido, sino que se ve que tú ves cómo se va poniendo morada o va poniéndose pálida, es porque falta la irrigación. Inmediatamente en ese momento tienes que entrar con grandes cantidades de hialuronidasa. Pero si el paciente te dice que no ve, las empresas a veces tienen unos equipos de oftalmólogos, pero hasta ahora no, que yo sepa, no se recupera la visión. Y he visto las narices de las puntas de las narices negras. ¿Esa es una necrosis? Esa es una necrosis. Eso es una necrosis de la nariz y hay que hacerle una serie de tratamientos para que la circulación colateral logre irrigar y tratar de que la necrosis no sea muy grande. Y la ceguera, como me dices, en esos casos es irreversible. Hasta en estos momentos que yo sepa son irreversibles. Algunos autores, algunos colegas dicen de que saben que de algunos casos que han logrado entrar hasta la arteria central de la retina y tratar de colocar ahí para eliminar el ácido hialurónico, que han logrado que el paciente recupere la visión. Pero que yo te pueda decir con exactitud, ¿son así? No. ¿Puede haber una sobredosis de Botox, por ejemplo? Puede haber sobredosis cuando tú quieres paralizar que se llama un músculo, pero
ya da el aspecto de congelado, que siempre en muchos de los artistas los hemos visto, ¿no? Que la cara no tiene expresión, los ojos son la expresión de la cara. Entonces, cuando tú tratas de anular todas las líneas de expresión de los ojos, para mí es antiestético, no puedes borrar todas las arrugas. Entonces, podría decirse que tienes una sobredosis de toxina, pero porque hay algún problema aparte, no lo hemos visto. Por ejemplo, la toxina no solamente se usa para fines estéticos. Lo usas también cuando tienes una contractura del macetero, esos pacientes que en la noche duermen y presionan mucho Bruxismo. el bruxismo. Claro. Muchísimo lo utilizas para eso y da muy buenos resultados cuando tienes hipersuduración de manos, de axilas, en jaquecas tensionales. Entonces, y aparte la toxina tiene muchísimos usos médicos que también sería bueno después que los se sepan, pero no solamente es para usos estéticos. El traslado de la propia grasa, me imagino que como es parte de tu propio cuerpo, tendrá menos problemas, ¿o sí? Todos los tratamientos tienes que tratarlos con la asepsia y antisepsia necesarias para que no haya infección. La toxina, el ácido hialurónico, cualquiera puede, que te digo, causar infecciones. A mí me apasiona grasa. Los resultados son muy buenos. La inyección de grasa la haces con cánulas finas y con agujas. Tienes una ventaja. El organismo la acepta como propia. Al comienzo tienes que evitar damos algunas indicaciones posoperatorias para que el organismo no la rechace. Si la rechaza la va a absorber, pero si prende, que generalmente prende, queda entre un 30, 40 hasta un 50%. Por ejemplo, si yo te quiero corregir las ojeras con grasa, tengo la seguridad que el resultado que yo te voy a dar es muchísimo más natural y más duradero que si usara ácido hialurónico. Y menos peligroso, me imagino. Definitivamente. Y con grasa haces rejuvenecimientos faciales maravillosos, te digo. Yo vivo enamorada de la grasa y de los resultados que tú le ofreces al paciente. Y es más, a veces el costo es menor que ponerte ácidos hialurónicos, porque la tendencia actual del ácido hialurónico es cuando tú vas y dices al doctor, quiero ponerme una sola ampolla de ácido, te dice, no, son 3 o 4, porque no voy a tener un buen resultado. ¿Y funciona esto de la sangre, que te sacan la sangre, la pasan por un aparato, le sacan el plasma, etcétera, y te la vuelven a poner? ¿Eso funciona o no? Hay muchos médicos que te van a decir que no funciona, pero yo sí que he hecho un estudio en pacientes. Nosotros vinimos trabajando con plasma rico en plaquetas más de 10 años, 15 años. Antes de empezar a usar las plaquetas hicimos un estudio, cogimos 10 pacientes y les sacamos un pedazo de tejido detrás de la oreja para hacer una biopsia. Y después pusimos el plasma rico en plaquetas y esperamos al mes, a los 2 meses y hasta los 3 meses hicimos los estudios microscópicos y encontramos que realmente hay una regeneración celular increíble. Aumenta las crestas dérmicas, aumenta la vascularización. Entonces sí es un tratamiento, cuando sabes aplicarlo y lo aplicas adecuadamente, es un tratamiento donde sí vas a tener una regeneración de piel increíble. Solamente de la cara, donde se aplica. Donde lo apliques. En estos momentos, por ejemplo, con el plasma rico en plaquetas, estás usando para úlceras, para heridas que no cicatrizan. Estás poniéndolo, por ejemplo, cuando quieres que la grasa prenda más, le pones también plasma rico en plaquetas. Es decir, tiene muchísimos usos en la parte ortopédica. También pones el plasma rico en plaquetas en las articulaciones, con lo cual mejora mucho. El plasma rico en plaquetas son los odontólogos que hacen que se forme como un coágulo de fibrina cuando hacían unos injertos óseos y no los podían fijar y ponían el trozo de hueso que iban a injertar y veían que el prendido era inmediato y que la recuperación y la regeneración de los tejidos circundantes era muy buena. Mira, el plasma tiene muchísimos usos y realmente sí, yo sí lo aconsejo. Hemos visto científicamente, está demostrado que sí hay una regeneración de la piel. Qué bueno. ¿Y cuál es el procedimiento más frecuente que tú ves en tu consultorio, en tu clínica? Lo que más te piden. Lo que más me pide es, vamos a rejuvenecimiento facial, rinos y aumento mamario. Y después de ahí tenemos la liposucción, las lipoesculturas, la dermolipectomía. ¿Cuáles son las razones que una persona va a tu consultorio para operarse? ¿Cuáles son las razones que lo llevan a tomar esa decisión? Pacientes que quieren verse más jóvenes,
como estamos haciendo un lifting facial, pacientes más jóvenes que quieren mejorar ¿qué te puedo decir? Que quieren mejorar algún defecto pequeño que les incomoda y que tú ves que realmente sí vale la pena hacerlo, lo haces, pero siempre teniendo en cuenta que sean expectativas realistas. Porque tenemos muchas expectativas irrealistas que piensan que haciéndose algún tratamiento va a cambiar toda su vida y no es así. ¿Cuál es la persona más joven que ha acudido a tu clínica para operarse? Antes, un paciente para operarse tenía que tener 18 años que prácticamente había concluido el desarrollo. Pero a medida que pasó el tiempo, vieron que especialmente en adolescentes mujeres, que el operarse la nariz o ponerse una prótesis de mentón iba a ayudar mucho a su entorno social por la competencia que tenemos acá y todo esto. Entonces, si la paciente ya terminó su desarrollo, es decir, está menstruando en forma normal un año, el crecimiento de esos va a ser muy lento. Entonces, esa es una de las condiciones por la cual tú aceptas a operar un paciente de menor edad, de 14, 15, 16 años, ¿no? Y sabes que las condiciones de vida le van a cambiar porque se va a sentir mucho mejor, más aceptada en su medio social. Eso es. ¿Y ha aumentado mucho la cantidad de adolescentes que se operan? O sea, ¿es No, más frecuente ahora que hace unos años, digamos? yo te diría que el número para este tipo de operaciones no ha variado. Lo que sí hay es el aumento de adolescentes que vienen con ideas cerradas de lo que pueden lograr con una operación porque la vieron al artista, porque la vieron ¿qué te digo?, en las redes. Entonces, esas son las que vienen y a las cuales tú tienes que centrarlas y definitivamente, en la mayoría de los casos, decirles no procede. Te vienen con la cara con el filtro. Dicen, me quiero parecer a mi cara con el filtro. Exacto. Entonces, no hay forma. Tienen que ser centrarlas a las pacientes. Y tratar siempre de que esté al lado, si es menor de edad, que esté la mamá, el papá o alguien o el tutor, alguien para que tú les expliques y entiendas, porque después van con una versión diferente, como antes, que por regalo de 15 años querían una próxima María. Entonces también eso ya ha bajado bastante. Ha bajado. Ha bajado. Porque estuvo una época muy de moda que las chicas, justamente por los 15 años, pidieran pues unas tetas, ¿no? Sí. Ya no está funcionando, no está tan Ya de no, moda eso es mucho menos. Les tienes que explicar en qué consiste, cómo es y todo, y esperar a que termine el desarrollo para saber el tamaño de prótesis que les vas a poner. Porque no es que yo quiero ponerme, ¿qué te digo? Que quiero tener unos senos grandotes, no. Tienes que ver la contextura de la paciente, el ancho del tórax, todo para recomendar. ¿Y cuál es la paciente más añosa, la mayor que has operado? De lifting, pero haciendo cosas pequeñas, no grandes, 84, 85 años. Pero la señora estaba perfectamente en su estado de salud. Para eso tienes que hacer una evaluación preoperatoria. Pides riesgo neumológico, riesgo cardiológico y para poderlas operar y saber que no vas a tener ninguna complicación. Ahora, son operaciones que las haces con sedación más anestesia local. No son con anestesia general intubada, entonces eso te da una seguridad en la cantidad de anestesia que recibe el paciente, pero siempre con todos los exámenes que te digo que estén normales y con un control estricto. ¿Quedan felices las señoras o no? Definitivamente. Ahora, ¿por qué estamos hablando de señoras y no hablamos de señores? ¿Por qué siempre las operaciones estéticas están asociadas a las mujeres? ¿O los hombres están en el closet operándose igual pero no lo dicen? No, ha aumentado el número de hombres que se operan. Antiguamente era muy poco, lo que tú dices, se operaban y se escondían, pero actualmente no. Cuando son chicos jóvenes vienen por la nariz, tienen un problema que es la ginecomastia, que yo digo tienen que tener también algo ellos, ¿no? La ginecomastia, liposucción. Son las 3 operaciones más frecuentes en gente joven. Y en gente de pasado los 50, 60 años ya es párpados, ya es lifting facial y a veces vienen por un poco de liposucción, ¿no? En otros países, por ejemplo, está mucho la dermolipectomía en hombres. Es el jalar la piel, ¿no? Entonces, antes el hombre no te aceptaba una cicatriz. Ahora estamos viendo que cada día quieren no tener esa barriga que les cuelga por edad y sí se la están haciendo, ¿no? Cuando la gente se opera el estómago y baja muchísimo de peso, también queda con unos sobrantes de piel, ¿no? Excesivamente sobrantes de piel. ¿Y eso también es operable, digamos, es arreglable? Sí,
quedan bastante la cirugía posbariátrica, que ya es una parte de la especialidad de la cirugía plástica que no habíamos puesto. Es que recuperan su vida, se sienten, ¿cómo te puedo decir? Que ya pueden ir a la playa, ponerse una ropa de baño, que eso es lo que más les preocupa. Yo tenía un profesor, dice que cuando tú eres joven te operas bien para verte desnuda, pero cuando tienes tus años te operas bien para verte vestida. O sea, no importa la cirugía, porque no se van a ver. Lógico, lo que les interesa es verse bien. Cuando bajan de peso y les hacen la manga gástrica, no te imaginas que la piel del abdomen muchas veces llega a las rodillas de que, como cuelga. ¿Cuál es la relación directa entre la imagen que uno tiene y la autoestima? Aquí estuvo Carlos Cacho hace como unas semanas y en algún momento le pregunto, ¿tú crees que como tú te ves, te tratas también a ti mismo? Te hago un poco la misma pregunta. Como la gente se ve a sí misma, ¿se trata? Tú vas a ver personas que tú las ves y dices, qué fea persona. Y tiene una autoestima altísima, se siente perfecto y eso lo transmite. La cirugía estética, lógico, lo que busca es mejorar en muchos casos la autoestima de los pacientes. Te puede apoyar, ayudar, pero no es determinante una cirugía para que mejore tu autoestima. Eso lo tienes que desarrollar tú mismo. Claro, porque puede haber casos de gente que se opera, pero se sigue viendo, sigue fijándose en el error, o sea, ya hay casi como una obsesión, ¿no? O sea, por citar un caso icónico, Michael Jackson se seguía viendo negro, entonces él se seguía operando y operando y operando. El tema de Michael Jackson, lo que más tenía desesperación era no tener una nariz negra. No terminó, descansó hasta que se le produjo una necrosis y al final ustedes veían que tenía como un punto de nariz. Yo creo que todas las etnias tienen su belleza. Y hay que buscar esa belleza Por y tratar. supuesto. Entonces, y hay que evitar esas dismorfofobias, ¿no? Están bien, pero ellos se ven mal. Entonces, ese es el paciente que nunca debes operar. ¿Te han llegado pacientes así que luego terminan el postoperatorio y luego regresan y dicen, no, opérame de nuevo, que necesito más, quiero modificarme un poquito más la nariz? Todos los que operamos creo que hemos caído en eso alguna vez por satisfacer el paciente, por sentir de que tú sí lo entiendes y resulta que es un dolor de cabeza. Entonces, sí nos ha pasado. Pero ¿y si no es un problema de la cirugía, si no es un problema ya de que la persona se sigue percibiendo como Pero no igualito te va a seguir diciendo que se siente mal y no te dice él. Te dice, ¿sabes qué? Mi trabajo, todo el mundo me dice que estoy rara, que estoy mal operada. Sí, es muy complicado y hay que tener solamente paciencia y explicarle que está bien operado, pero no caer en el juego de volverlo a operar. La nariz se me va 1 milímetro para la izquierda y solamente cuando me río y me tomo la foto desde este ángulo lo noto y entonces, claro, ahí no hay una lectura ecuánime de su propia realidad. Por eso que siempre aconsejan que en estos pacientes donde tú tienes alguna duda, mandarlos a un estudio psicológico para que te determine si esa paciente se opera o no se opera, y generalmente no se opera. ¿Y te ha llegado pacientes que otros médicos les han recomendado y les han dicho, sí, yo te puedo hacer esto, esto y el otro, y vienen para que se lo hagas tú? Es decir, Sí. ¿has rechazado pacientes que te vienen con algunas pretensiones que son imposibles? Definitivamente te dicen, doctora, yo confío en usted, por eso quiero operarme con usted, pero con el doctor no, porque me ha dicho que me va a hacer esto. Y tú dices, primero que dudas que el colega le haya dicho eso, ¿no? Dices, no, porque no lo necesita, no crees que necesite operarse. Entonces, hay que ser cauto con el paciente, decirle, no es el momento, hasta aquí nada más, porque definitivamente el resultado que tú le vas a ofrecer es tan pobre que no merece hacerle nada. Además, ten por seguro que ese va a ir a hablar mal de ti, va a otro lado, porque no se va a sentir seguro. Entonces, no. No, y el resultado va a hablar mal de sí mismo. Sí, a veces tienes casos que te dicen, ¿sabes qué? Ahora tengo tiempo porque terminé con mi enamorado y quiero operarme. Entonces, ¿qué tiene que ver que has terminado con el enamorado y que quieras operarte? No hay razón, no hay. Entonces, o que, por ejemplo, pacientes que tienen algún problema conyugal quieran solucionarlo con una cirugía. Entonces, hay que tener mucha cautela. ¿Qué errores cometen los pacientes normalmente? En En el preoperatorio o en el postoperatorio, o sea, que tú digas, bueno, la culpa es de este, se metió al agua, se metió a la piscina cuando todavía no debía, no sé, ¿qué errores has visto de pacientes? el preoperatorio, que minimizan la cirugía. Piensa
que es como ir a un salón de belleza o a ponerse una toxina o ponerse un hialurónico, que es una cosa simple, a pesar de que tú cuando tienes la consulta médica le explicas al paciente. Entonces no cumple los requisitos preoperatorios, las horas de ayuno, qué es lo que no debe comer, qué es lo que no debe tomar. Por ejemplo, dice suspende la aspirina, suspende la vitamina E, suspende los polvos y todo lo que tienes, que son naturales y que según pensamos no te van a causar ningún problema. Por ejemplo, el ginkgo biloba se ha demostrado que sí produce aumento del sangrado. Entonces, muchos de estos tratamientos, cuando tú haces la historia, le dices suspéndelo. Dice, ¿cómo va a suspender? Si esto es natural, no tiene nada que ver con ese tema, no es natural, no me va a causar problema. Los toman y esos son los problemas que tenemos. Y posoperatorio es que muchas veces no te siguen las indicaciones. ¿Para qué voy a tomar antibióticos si solamente me he hecho una cirugía facial? No me voy a infectar, no toma sus analgésicos, no toma los antiinflamatorios, no guardan los reposos y empiezan a salir y empiezan a caminar antes de tiempo. Entonces el edema, el hinchazón que se produce posoperatorio demora en bajar. O se van al gimnasio. Que es lo peor. Eso siempre te lo ocultan, ¿eh? Eso siempre te lo ocultan. ¿Qué pasa cuando te haces una cirugía de cara? Vamos a hablar de una cirugía de cara. Cuando tú cortas para hacer la tracción de los tejidos, estás cortando toda la circulación superficial para poder llegar a los planos adecuados donde tú vas a hacer una suspensión de toda la musculatura, porque no solamente es jalar la piel, haces una suspensión de toda la musculatura. Entonces, todos esos vasos que tú has seccionado, que has cortado, se van a recanalizar. Y a través de eso va a haber todo el que sería la eliminación de los edemas y de todo. Entonces, eso toma su tiempo. Entonces, dale el tiempo necesario para que puedas quedar bien. ¿Y te ha pasado que la paciente no lo hace? Normalmente, sí. Tenemos bastantes pacientes, a pesar de que les indicas, o a veces le dices, tienes que usar esta venda por 15 días. Definitivamente no la usan, pero sí nos pasa. O sea que en tu trabajo el cliente no tiene la razón. Podrá tener la razón en algunas cosas, pero no en todas. No, pues tiene que obedecer. Definitivamente Si tiene acá que la que sabes eres tú. ¿Cuándo dices no a una persona que viene y dice quiero tal cosa y tú le dices mira, no? Cuando no lo necesita. Se impuso como una moda. Quiero 35, 32 años, venían, quiero operarme para evitar el envejecimiento. Entonces, si tú me operas ahora, no se me va a caer la piel. Es una locura. Todo tiene su edad para operarse. Pacientes que vienen y que quieren ponerse una prótesis demasiado grande, voluminosa, para su contorno de tórax. Fisiológicamente tu columna está diseñada para un determinado peso y sobre eso puedes aumentar, pero no tanto. Entonces, por ejemplo, esos casos yo les digo que no. Cuando tú te das cuenta que es una paciente que ha visitado muchos médicos y siempre todos tienen defectos, tú también vas a tener defectos. Cuando tienen unas expectativas irreales. Vienen, por ejemplo, muchas veces nos ha pasado, yo creo que a todos los médicos, vienen con la estampita de la Virgen de Fátima, que quieren parecerse a la Virgen de Fátima. A la Virgen de Fátima, sin milagros, pero sí te digo, tienes que saber decirle que eso es imposible. Acá hay un problema psiquiátrico. Definitivamente, te traen la foto de un artista que quieren la nariz igualita a la de ella, imposible. Pacientes que a veces vienen y te dicen, voy a entrar en un concurso y la altura de la paciente es baja, sus medidas, así le hagas lo que le hagas, no vas a poder tener las medidas que se pide para un concurso de belleza. Y no va a decir que es por ella, sino porque tú la operaste mal. Entonces sí, tenemos que ser psicólogos. Nos enseñaban a nosotros desde que el paciente entra, tú tendrías que ver, me acuerdo cuando estudiamos medicina, tenías que ver cómo caminaba, cuál era su comportamiento, todo para tú tener una idea de qué es lo que puede ser el aspecto psicológico que maneja esa paciente, ¿no? ¿Y te ha pasado de chicas que vienen con la mamá y la mamá es la que presiona para que las operen? Eso es una cosa muy frecuente, que viene la mamá y que la hija es un poquito más, no gorda, un poquito más llena que la mamá y la mamá quiere que se haga sí o sí la liposucción o que se ponga prótesis mamarias porque ella piensa que ella va a mejorar o que se haga algo. Si la paciente es mayor de edad, lo que normalmente hacemos es tratar de tener una consulta con la paciente y decirle qué es lo que quieres tú, porque te veo que tú no quieres. Y a veces, la mayoría de las veces dice, doctora, yo no quiero operarme. Perfecto, no te operes. Y a la mamá le dices, no la voy a operar y
y definitivamente, ¿no? Claro, me contaste también de una paciente que te vino a decir, bueno, yo quiero la cara como sale en mi selfie con la cámara, con la cara así. Eso es lo que tienes, ¿no? Te dice, mira, cuando me pongo así me veo mucho mejor que cuando me pongo así. Entonces, no te pongas, pues le dije, no te pongas, ¿qué vamos a hacer? Si las cámaras, según el dispositivo que tienes, te va a tomar y te va a, ¿qué se llama? Muchas veces cambiar la foto, ¿no? A veces sales con la cara un poquito más ancha, a veces sales con la cara un poquito más clara, qué sé yo, pero no Claro, somos el selfies. ángulo de la foto de acá arriba pues te va a marcar, pero tendría uno que andar más o menos arrodillado para estar como la Tendrías visión que de los estar, demás. no. Y ese es un tema muy frecuente, ¿ah? Te dice, cuando me tomo la foto de este lado, se me ve aquí una pequeña cosa en la nariz, pero cuando me tomo de este lado y hago este movimiento, no lo hagas, les digo, no lo hagas. Pero que te voy a reoperar, no lo voy a hacer porque tu nariz está para tu tipo de cara. Tienes que ver las características del resto de la cara, cómo son los pómulos, cómo está el mentón, todos, ¿no? Entonces, a veces tú le dices, sí, te voy a afinar, pero no le afines mucho porque no va a ir con la cara. Y si te vas a dar cuenta, ahorita tenemos moldes de nariz, todas con la punta para arriba. ¿Te has fijado que casi Todas estamos quieren ser Angelina Jolie. todas, y con los labios gruesos y todo eso, ¿no? Estás para ver, darle belleza a esa cara, no para deformarla. ¿Cuál es el papel que juegan las redes sociales en todo esto? O sea, hay una gran presión por la mirada ajena. Normalmente a nosotros los cirujanos plásticos yo creo que no nos juega bien. Si tú tienes que mandar una foto, vamos a ver, una revista, cosas, cualquiera te está pidiendo, Javier, mándame una foto tuya, ¿cuál mandas? La que estás recién levantado, esto, o vas a mandar y vas y te arreglas y te vas porque vas a mandar tu mejor foto. Claro. ¿Qué publicas? Vas a publicar lo mejor y si le puedes hacer Photoshop, ¿qué estamos vendiendo? ¿Cosas verdaderas? Pero igual a la hora que voy a una reunión también me voy a bañar, me voy a vestir, me voy a afeitar. O sea, también voy a llegar un poco mostrando una versión un poco más arreglada de mí. Vamos a hablar de lo que es la parte médica, Ah, el pre sí, y el no post. voy a querer verme pues como en la foto apenas me despierto. Exacto, entonces, ¿qué mandas? Pre y el post. ¿Y qué pasa? Hay muchas veces que te muestran fotos, el paciente echado, el paciente con ropa de baño. No debemos perder de vista nosotros como médicos cuál es la fotografía científica. El paciente se toma las fotos paradas, que es tanto el pre como el postoperatorio, para poder determinar si lo que tú estás haciendo y poder comparar. Y tú también eres crítico, si tú lo que estás haciendo es adecuado y está dándole el mejor resultado al paciente. Todo lo que buscamos es darle el mejor resultado al paciente y buscar que se sienta mejor consigo mismo, ¿no? Pero en las redes sociales tienes muchas cosas que no son, ¿cómo te puedo decir? Que no son creíbles desde el punto de vista nuestro, ¿no? Claro, además hay mucho filtro, ¿no? Hay mucho filtro y mucho de post, y obviamente, pues como ahora no cuestan las fotos, te tomas 40 o 50, escoges la mejor, subes la mejor, pero no Y a necesariamente... todas les pasa el filtro. Recuerdo en un congreso que estábamos discutiendo sobre ese tema de los filtros que las fotos usadas. Tú veías una paciente con un postoperatorio de una dermolipectomía, de esto de la barriga, de bajarla, preciosa, excelente. No había tocado el colega nada de muslos y tú te diste cuenta que le había pasado un filtro inmenso porque mientras que acá en la preoperatorio los muslos estaban con una celulitis, estamos hablando de una persona mayor, el postoperatorio eran unas piernas de 20 años menos. Entonces, sí. Entonces, ese es el tema que se criticó mucho, se llamó la atención porque nosotros tenemos que trabajar sobre cosas reales. Yo creo que también eso está un poco distorsionado, ¿no? Los cánones de belleza tampoco son estables, ¿no? Yo No, recuerdo que en los años 70 se usaban esas naricitas pequeñas. En los 90 se comenzaron a usar las narices grandes de nuevo, pero había gente que ya se la había operado. acuérdate que antes la belleza en las pinturas de Rubens eran bien llenitas. Claro. Después ha ido cambiando. Después eran súper delgadas. Con ¿cómo era la modelo esta que era súper... Twiggy. Twiggy, súper delgada. Y después han ido cambiando todos estos estándares de belleza. Actualmente, por ejemplo, cinturas muy finas, unos glúteos prominentes por implantes y lipoinyección de grasa. Entonces, definitivamente se está distorsionando la anatomía humana debido a esto de las redes sociales y a estas americanas que han hecho muchísimo dinero con su cuerpo, Las Kardashian. Kardashian. Todos quieren cuerpo de Kardashian. Si te das cuenta, personalmente son cuerpos
para mí, estéticamente deformes. Yo creo que no se ven no se ven elegantes. Yo siempre al paciente le digo, dime, dentro de las mujeres catalogadas a nivel mundial como elegantes, ¿alguna tiene estas características? Ninguna. Ninguna. Además deben tener problemas para dormir, porque ¿de qué lado te echas? ¿Cierto? Claro, la columna sufre, no solo caminando y cargando todo ese peso, sino a la hora que te echas, ¿para dónde te echas? ¿Para adelante o te puedes echar? ¿Para el costado tampoco? ¿Para atrás tampoco? Pero por eso te digo, entonces siempre le digo, ¿qué es lo que quiere ser? ¿Sensual o sexual? Porque lo que uno quiere ser sensual, que se te vea bonita, que se te vea natural. Una cirugía tiene que ser tan bien hecha que todos los vean como algo natural y no que tú le hiciste algo. Exacto, que no parezca. Que no parezca. Te operaste la cara, qué bonita estás, te cambiaste el color de cabello, ese color de vestido, ¿qué estás haciendo que te ves tan linda, pero eres tú? No que tengas que decir, oye, soy tal persona porque no te reconocen. O que te confunda con cualquier otra porque las caras ahora las hacen todas iguales. A todas las hacen el mismo pómulo, la misma boca, la misma, hacen también una especie de máscara. Lo que nosotros decimos, con el fin de que se levante toda esta parte de los jowls que se te caen. Entonces pretende meter mucho ácido hialurónico en estas zonas donde te ponen unos pómulos prominentes, te ponen unos labios inmensos, porque como tú decías, Angelina Jolie fue un referente. Entonces todo el mundo quiere tener los labios de Angelina Jolie. Y tú ves que son caras finas que no guardan armonía con lo que ellos quieren hacerse. Y es complicado. Hay que saberle decir siempre no a eso. ¿Qué intervenciones tú definitivamente no recomiendas? Ya sabemos que la del ácido hialurónico es muy delicada en ciertas zonas porque puede tocar ciertos vasos. Pero si tienes el conocimiento, la experiencia, el expertise, como dices, sí, se hace. Pero hay que saber con quién te lo haces. El tema es que ahorita ha aumentado mucho la gente que piensa que usar ácido hialurónico es lo más sencillo. Tenemos un intrusismo de la medicina y un ejercicio ilegal también. Intrusismo es cuando médicos que no han hecho la especialidad, que no están preparados para esto, hacen lo que no les corresponde. Y ejercicio ilegal cuando tenemos cosmiatras, auxiliares de enfermería, porque están en sala de operaciones y creen que pueden hacer. Por ejemplo, hace un tiempo falleció una mujer en la sala de una cosmiatra que le estaba haciendo liposucción en su casa. Lógico. Pensaba que era meter la cánula y sacar y le perforó todas las vísceras y todo y murió. Entonces, ese es el tema, ¿no? En una liposucción tú perforas la pared abdominal y dañas el hígado, el vaso y produces una hemorragia, ¿no? Es diferente. Son operaciones muy delicadas que incluso un profesional también podría cometer errores, ¿no? Definitivamente, nadie quiere que le pase, pero puede ser. Pero fíjate, es interesante saber que desde que apareció la liposucción, lipoescultura, como quieras llamarlo, la mortalidad en cirugía plástica, que era casi cero, aumentó. Tú estás haciendo la liposucción y tienes que estar muy atento a la parte distal de tu cánula, porque puede ser que penetres, que es una pared muy flácida, pared abdominal muy flácida, y puedes dañar la parte interna, ¿no?, de los órganos. Y la otra es la lipoinyección de glúteos y todo, porque pasa grasa a un vaso, se va a corazón, pulmones, y ahí tienes todo un problema serio. Y son las causas de muerte que tenemos. La tromboembolia, que se llama pulmonar, o la embolia grasa. Vamos a hablar de algunos casos conocidos. Alejandra Guzmán, ella aparentemente se pone metacrilato, ¿no? Metacrilato, aceite de avión, silicona líquida, se puso por una cosmiatra, que era su amiga, y que le puso en glúteos, y lo cual le produjo necrosis y grandes problemas. Y definitivamente, es lo que te digo, ponerte en manos de expertos, no porque sea tu amiga que te lo pueda poner, no tenga el entrenamiento necesario. Siempre tienes que ir donde especialistas, entrenados, médicos, definitivamente. Pero ella había querido ir a un médico, ¿no? Creo que había querido ir a Estados Unidos a ponérselo y no. No. Fue en México, se lo puso una cosmiatra, una amiga de ella, una cosmiatra. Pero cuando ella estaba yendo a Estados Unidos eso es lo que tenemos, esa versión. Cuando estaba yéndose a Estados Unidos para que le trataran este problema, porque tenía una infección severísima con necrosis de tejidos, todo, le dijeron de que no la iban a aceptar y regresó. Y en México la operaron y le sacaron todo el metacrilato. Tiene bastantes operaciones de los glúteos, porque fue en glúteos lo que ella le hicieron, cadera. Y luego hay un caso de una conocida
millonaria, Jocelyn Wildenstein, que le decían la mujer gato. ¿Te acuerdas que se ha hecho esta operación que iba cada vez más para tratarse de parecer a un felino? Esa tiene una dismorfofobia y está psiquiátrica. Es un caso psiquiátrico. Nuestra especialidad está con el fin de mejorar, no de empeorar. Claro, a veces también al cirujano se le pasa la mano, ¿no? O se le pasa la mano al paciente que sigue pidiendo más y más, como, no sé, Son en el dos caso. cosas. El que paciente que tiene una alteración de los resultados que va a tener y se junta con un médico que tampoco tiene muy claro qué es lo adecuado. Yo veo a veces, digo, ¿cómo se les ocurrió ponerle unas prótesis tan grandes? Ni que su doctor tuviera una fijación materna de que quisiera tener un seno tan grande. Me imagino que también hay mucha gente muy famosa o con mucho dinero a la que el médico no quiere decirle que no. Tendrás que buscar la manera más educada y todo para decirle, pero tienes que saber y no aceptarlo, porque si no vas a darle un buen resultado, si dentro de eso no vas a dar una belleza, por ejemplo, como esta señora que se deforma la cara, así me pague $1 millón, no lo haría. Yo no me he formado para eso, yo no he estudiado cirugía plástica, vamos a poner contorno reconstructiva y estética para eso. Pienso en personajes como Donatella Versace, como, no sé, Laura Bozzo. Sin comentarios. Es que realmente los filtros, mira, hablaban de los bioestimulación y todo, qué bien quedaba. Y cuando tú ves de repente que aparecen en otros programas y dices, ¿dónde está lo que teníamos? Te das cuenta de que no es tan cierto todo lo que se presenta. Entonces sí, yo creo que con cautela todo. Ahora, también hay operaciones exitosas, ¿no? De gente que queda muy bien. O sea, pienso en Cher, por ejemplo. Definitivamente, aparte tiene que tener su genética. No le quitemos la genética de los pacientes. Esa mujer, porque fíjate la madre. Claro. Tiene una genética envidiable, que uno quisiera ya clonarla para ponérsela, porque realmente con la edad que tiene, luces fantástica y tú no la ves mal, la ves bien. Y actualmente hay muchas. Yo tengo, por ejemplo, una paciente ya va a cumplir 80 años y cuando entra al consultorio, te digo, parece de 65 años, que le hemos hecho algunos tratamientos, todo, pero es su genética, ¿me entiendes? Cómo maneja también sus tejidos, cómo son, cómo responden a los tratamientos, el mantenimiento que hace a los tratamientos, a la cirugía que le hemos hecho, porque no solamente es me opero y me olvido porque ahora voy a ser eternamente joven, o como antes, me hago la lipoaspiración y puedo comer todo lo que quiera porque me sacaron la cantidad de grasa, ya no va a engordar, y las células grasas, los adipocitos que quedan siguen con capacidad de engordar. Entonces, definitivamente ahí vienen todos los fracasos. Otro caso de éxito, por ejemplo, es Sofía Loren. Una belleza. Mira, esa mujer llevaba a su cirujano plástico a un viaje 15 días en su yate y durante esos 15 días él tenía que estudiarla en movimiento, en todo, para saber qué le iba a hacer. Solamente tenías que tener dinero, ¿no? Pero él sabía perfectamente qué lo iba a operar todo y esos 15 días había conversado, le había visto, como ella le decía, yo no solamente quiero que me veas una consulta, sino cómo hablo, como todo, para que me mantengas siempre. Claro, tienes que verla comer, tienes que verla despertarse, hacer todas las actividades, ¿no? La Sofía Loren, este es el caso que siempre tenemos de referencia. Si el médico decía la verdad o no, no te lo puedo decir, pero era lo que él refería en los congresos. ¿Quién es el médico más famoso cirujano plástico estético? ¿Ivo Pitangui? Dentro del campo sí, Ivo Pitangui, pero yo pienso que dentro de lo que es cirugía plástica estética tenemos muchos cirujanos plásticos que no se les ha publicitado y que tienen resultados espectaculares. Por ejemplo, que ya falleció el doctor Ricardo Barudi, un brasilero, a uno que te hacía unos contornos corporales, y te estoy hablando de hace muchísimos años, te hablo de los años 90, espectaculares. Realmente y caras, sus resultados eran muy, muy buenos. Después, por ejemplo, las narices de Yuri, un argentino, también que marcó una escuela. Tienes todo lo que era aumento, disminución de mama, de todo del doctor Leacir Ribeiro, también otro brasilero, que era una eminencia. Leacir Ribeiro, no ha habido país del mundo que no lo hayan invitado, lo hayan visitado, lo hayan pedido que exponga. Por ejemplo, hay una eminencia que ya falleció, el doctor Fernando Ortiz Monasterio, mexicano. No te imaginas las operaciones reconstructivas que te hacía.
es que realmente era una maravilla, porque no lo vamos a tocar porque hemos dicho que en otro tema reconstructiva hay niños que nacen con grandes deformaciones de cara, grandes, que son fisuras que tú los ves que los ojos los tienen en este lado, todos. Son cosas terribles. Estos niños los tenían amarrados en una casa y no salían para nada. Fernando Ortiz de Monasterio operaba, les daba naturalidad, estos chicos podían, los veías con algunas cosas que no encajaban dentro de los parámetros normales y que es de belleza, pero les daba una calidad de vida increíble, se desarrollaban perfectamente. El problema de estos chicos es que mentalmente, neurológicamente son normales y son conscientes de sus malformaciones. Entonces, por eso te digo, ahí tenemos tantos cirujanos plásticos increíbles. El doctor Koisman de Colombia, que es el que inició con todo esto de la grasa. El doctor Guerrero Santos también de México, que es uno de los pioneros, tiene muchas cirugías faciales, creaciones increíbles, pero por ejemplo, cuando hablamos de grasa, fue uno de los creadores de lo que es grasa. Patrick Tonar, un sueco, que tiene unos resultados espectaculares en cara y poniendo grasa en rejuvenecimiento facial. Es que tú no puedes decir, increíble que con grasa y iridectomías que ya se han modificado puedas tener unos resultados tan buenos. Por eso te digo, depende dentro de nuestro campo, tienes muchos, y eso que me estoy olvidando de muchos nombres que también son muy grandes. ¿Qué cosa es finalmente para ti la belleza? Ay, la belleza, eso siempre hemos estado buscando qué es la belleza. Que se dice que la belleza está en los ojos de los que lo ven, ¿no? Es eso. Y es la armonía, tanto para que es para los sentidos como para tu mente. Todo eso que te da una sensación de bienestar es belleza. ¿Para ti qué es belleza? Mira, yo te digo que hay un sesgo cognitivo en psicología que se llama el efecto de halo, que funciona así: cuando ves una persona que es bella, entonces infieres que es buena, ¿no? Y también funciona al revés: cuando una persona no es bella, te cuesta creer que sea buena, ¿no? Porque dices, bueno, esa fealdad de pronto corresponde a la fealdad del alma, ¿no? Y estas cosas que a veces se dicen de manera muy corriente sin pensar realmente en eso. Por eso que yo creo que la cirugía estética puede ser una alternativa válida cuando hay algún elemento que puede generar o puede romper la belleza de la persona o puede ayudarla a conseguirla, ¿no? Definitivamente. Sabemos que la cirugía estética te da mejores armas, digamos, para poder enfrentar. Como que digamos es esa parte que necesita esa persona para sentirse completamente segura, porque el que no tiene autoestima, si le hagas lo que le hagas, no va a quedar contento. Entonces eso te ayuda de repente a afianzar y que tu autoestima crezca, mejore. Como hemos visto muchas veces, tengo un caso muy increíble que le operamos a una niñita, nos la trajeron, era la primera de la clase, la mamá siempre era dejada de lado. Le operamos la nariz y el mentón en quinto de media. Y a los 6 meses vino la mamá y decía, doctora, ¿hay alguna posibilidad de volverle a poner la nariz? Porque tenía una nariz terrible. Porque de ser de la primera de la clase ahora ya no, porque como ya la invitan, salen, todo, entonces ya se siente popular. Pero lógico, mejor esa autoestima, mejor esa sensación de sentirse aceptada, ¿no? Claro, en algún momento, tú sabes que entrevistan a Paloma San Basilio hace muchos años y le preguntan, ¿pero por qué se ha sometido usted a operaciones estéticas? Y ella dice, bueno, yo no voy a permitir que mi cuerpo envejezca más rápido que mi cabeza. O sea, ella se sentía realmente por dentro de una edad y se miraba al espejo y decía, bueno, esta no es la edad que yo realmente tengo adentro. Entonces, cuando te levantas y de repente ves tus párpados caídos, los cachetes estos caídos, te ves el cuello y dices... me estás describiendo. Los cachetes No, caídos, los párpados caídos. Tú estás bien todavía, no te preocupes. Entonces tú dices, yo creo, y siempre inconscientemente haces esto, me operaría para verte. Y cuando te operas y te ves bien, es como que te sientes más seguro. Claro, pero todavía hay un prejuicio, ¿no? Respecto a haberse operado. O sea, tú no sientes que todavía hay un prejuicio, ay, que nadie se entere, que la gente no sepa, entran a tu consultorio casi como cubriéndose, que no sepa la paciente anterior, que no me vea, que no me encuentre aquí. Sí, por eso es que, ¿qué te digo? Muchas pacientes que se hacen una cirugía, un lifting, al final dicen que se pusieron bioestimulante, y no es así. Esos levantamientos que tú tienes de cara, esas suspensiones de los tejidos, no te los da todo, ni los hilos ni los bioestimulantes.
¿Y hay algún tratamiento no invasivo? Me refiero a cremas, a pastillas o alguno de esos suplementos vitamínicos. Pienso en el resveratrol, en el NAT o alguna de estas cosas. ¿Que funcione o nada de eso funciona? Mejor ayuda psicológicamente. Tú eres como psicólogo, sabes ¿Cómo perfectamente. psicológicamente? Pues no me digas. Yo quiero saber si el resveratrol funciona, si el NAT funciona. El resveratrol funciona, está funcionando, pero no, para que mejore en algo la calidad. Lo que más se usa es para la cuestión de la visión. Y también la alimentación influye, ¿no? La alimentación, el ejercicio, ¿estas cosas influyen o no? Sí, definitivamente. Definitivamente los ejercicios, la alimentación influyen. Si tú mantienes un determinado peso durante toda la vida, los tejidos no van a caer tan rápido como cuando tienes estas subidas y bajadas de peso que aumentan y bajan, es como que vas rompiendo las fibras elásticas y todo. Y el mantenimiento de algunos alimentos que ahora se van descubriendo que te ayudan a mantener más, hay mayor formación de colágeno. La que está más, ¿cómo te puedo decir? Que tiene más soporte científico y muchos tampoco se lo quitan es la vitamina C, que todos esos antioxidantes. Y también hay una parte que hay que ir aceptando, ¿no? Porque tampoco vamos a querer seguir teniendo la cara y el cuerpo cuando tenemos 23 años, cuando ya pasamos los 50. Hay que saber pues que la cirugía y todo esto tiene también un límite. O sea, decir, puedo verme un poquito mejor de lo que estoy, pero tampoco voy a volver a verme como de 23. Eso es la pura verdad, como tú dices. Hay que ser realistas que el proceso de envejecimiento sigue. A veces te operas o te pones algo y piensas que eso va a durar mucho tiempo. Entonces a veces te reclama y te dice, oye, no me está durando la cirugía. Pero ese es el proceso de envejecimiento. Claro, igual sigues envejeciendo. O sea, así te jales y te levantes lo que te levantes. Así te pongas los hialurónicos y todo. Por eso es que te digo, el proceso de envejecimiento va a seguir y hay que ser cauto con todo lo que haces. Y ese es el concepto que debe quedar es, ¿qué me voy a hacer ahora que me va a seguir manteniendo bien para mi proceso de envejecimiento? No me puedo poner muchos productos o no me puedo hacer estas cosas porque después cuando envejezca se van a caer, se van a notar, los voy a tener. ¿Cuántas veces ves en la calle gente con unas cosas como pelotas que se les cae? Que en el momento estaban en su posición, pero con el envejecimiento han caído. ¿A qué edad, y esta es mi última pregunta para no fastidiarte más, ¿a qué edad comienza uno a envejecer? A los 25 años. A los 25. Ya se han visto evidencia de pérdida de colágeno a los 25 años. Por eso es que, por ejemplo, en plaquetas que hablábamos, lo recomendamos a partir de los 25 años, pero, ¿qué te digo? Cada 9 meses, cada año. De tener, por ejemplo, vamos a hablar, de tener 10, 12 filas de células, vas quedándote con 7, con 6, y por eso es que la piel se va poniendo más delgada y a la vez va a haber menos circulación, la piel va poniéndose más oscura, media pálida y todo eso. Entonces, lo que tú buscas con todos estos tratamientos es regenerar estos tejidos y regenerar la vascularización y que haya mayor cantidad de fibroblastos, que son los que te van a producir 3 cosas. La elastina, el ácido hialurónico y el colágeno. Listo. Creo que hemos abarcado bastante. Militza, ha sido un placer enorme. Yo quiero entregarte unas flores porque nuestros amigos de Cookieflor siempre están ayudándonos, siempre están acompañándonos y por supuesto están apoyándonos cuando tenemos una invitada con este nivel de belleza. Te agradezco. Qué lindo. Oh, gracias, Javier. Gracias. Qué belleza. Gracias. Ahí las pongo para que las vean qué lindas flores he recibido. Gracias, Javier. Qué Ya. detalle tan lindo. Te lo agradezco muchísimo. No, por favor, Me a ti te encantó. agradezco tu tiempo, tus conocimientos y todo lo que nos has venido a compartir hoy día, que me parece importantísimo, porque siempre es una curiosidad saber hasta dónde podemos llegar y qué cosa tenemos a nuestro alcance para poder mejorar pues, nuestra cara, nuestro aspecto, sobre todo porque ahora estamos siempre tan expuestos, no solamente aquí quienes hagamos algún tipo de programa, sino todos los que estamos en redes sociales estamos siempre expuestos, ¿no? Yo te entiendo, pero es importante algo, Javier, y como psicólogo lo debes saber, que debemos tener un límite, que las pacientes y las personas en general, sea hombre o mujer, deben encontrar la felicidad, el sentirse bien dentro. La parte externa lo va a ayudar, pero es importante qué tiene adentro, Por supuesto. porque eso es lo más importante. Para buscar el bienestar de la persona que uno quiere sentirse bien, no solamente la parte estética, sino también la parte espiritual y lo que tú tienes y qué es lo que quieres de la vida. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Si te diera las cifras que cada día aumentan,
es interesante, pero yo pienso de que son dos cosas, la parte externa y es lo que tú decías, es aura que tú tienes, que emanas, que hace que una persona la veas bonita. Y a veces no tiene la que te dio mucha armonía en los rasgos, pero tú la ves bonita. Y eso es, y la parte espiritual y todo lo que tenemos por dentro. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar desarrollar actualmente y que estamos dejando de lado. Me parece genial tus últimas palabras. Muchísimas gracias, Militza, te adoro. Gracias. Lo sabes, además, muchísimas gracias. Y si ustedes quieren saber más de estas y otras historias, pueden encontrarlas en Crónicas Maricas. Si no están en Perú, que lo encuentran en cualquier librería, pueden comprarlo y conseguirlo a través de Busca Libre, o si leen en electrónico, pues en Amazon lo encuentran. Hemos estado una vez más en Metro Studio con Miguel Horna en los controles y con Sabino Álvarez en la producción, siempre ellos acá apoyándonos, que si no fuera por ellos, nada de esto sería posible. Militza, mil gracias. Javier, también a ti, mil gracias y agradecer a todo este equipo, que realmente uno se siente muy cómodo hablando y presentando todas estas experiencias. Gracias, bueno, gracias por la invitación. Te veremos próximamente en tu podcast entonces. Militza para todos, un beso, mil gracias. Gracias. Chao. Gracias.